antes solicitar, hermano Saúl, por favor, si pudiera iniciar con una oración para que Dios sea el que mueva todo esto, ¿verdad? Y que todo sea para edificación. Hermano Saúl, buenas noches. Amén. ¿Y quién está comandando el sonido? Edwin, tienes que estar muy atento para cuando se traslade el sonido para desmutear y habilitar. ¿Sí me oyen? Ahorita sí. Ok, Bien. vamos a orar. Bien, Vamos a orar. bien. Padre, te damos gracias por esta oportunidad hermosa, Señor, que tú nos das de poder Santo. llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que están en diferentes lugares, Señor. A ti Te sea rogamos que tu toda presencia sea sobre tu iglesia, Padre. Padre Santo, Y que todas las rogamos en esta cosas, noche. todas las preguntas que puedan hacerse, la respuesta pueda llenar, Señor, el cometido y la necesidad de dilucidar esa duda. Padre, pero sobre todas las cosas, te rogamos, Señor, tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestro corazón y guíe nuestros labios, guíe nuestros pensamientos, Señor, para edificación, para consolación y para exhortación de tu pueblo. Gracias una vez más por esta dicha que tenemos de poder conectarnos con tu pueblo. Te rogamos, Señor, tu dirección Padre Santo, en el nombre santo de Cristo Jesús. rogamos, Señor. Amén Amén. y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Saúl. Vamos a iniciar entonces inmediatamente el paquete de preguntas. Tenemos entonces la primera pregunta que es para hermano Edgar. Dice así la primera pregunta, hermano Edgar. ¿Cómo puedo ir a la iglesia si me juzgan? Dice acá. Le dejo el tiempo, hermano Edgar. Bueno, yo sí que le quiero pedir a Dios que me ayude para responder esta pregunta. Yo creo que cuando uno necesita de Dios, va y no le importa a lo que le toque enfrentarse, porque es una necesidad en su corazón. Y eso indica que uno va porque quiere oír la voz de Dios, quiere conocer a Dios, quiere amar a Dios, quiere vivir en santidad. O sea que esa es una reacción de la personalidad, de la conciencia de la persona. Yo estuve yendo a la iglesia muchos años así, como mirón, como curioso, y eso me llevó pues a perderme más y más en la vida. Mi consejo para la persona es que si realmente tiene necesidad de Dios, no va a encontrar ningún obstáculo porque va a buscar a Dios. Dios lo va a cambiar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a sanar y va a poder estar en paz aún en medio de las tribulaciones que el mundo tiene en este momento. Pero los hijos de Dios estamos agradecidos con Dios porque lo que estamos viviendo es una confirmación de lo que está escrito en la palabra de Dios. No tenemos temor a lo que está pasando en el mundo. Nuestro temor es fallarle a Dios. Creo que con eso puedo ayudar a esta persona y espero que Dios le ayude. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Edgar, por su respuesta. Te dejo el tiempo, Edgar. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches a todos también. Que Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí en este momento tan especial. Y de inmediato yo quiero hacerle la siguiente pregunta a nuestro hermano Saúl. La pregunta dice de esta manera: si estás pasando una prueba difícil, le ruegas a Dios misericordia y no miras su respuesta, ¿qué hacer en ese lapso de tiempo? Esa es la pregunta para ti, hermano Saúl. Ok, gracias. Bueno, es interesante esta pregunta.
Las pruebas son imprescindibles. Es parte de la formación. Es un instrumento muy útil que Dios utiliza para poder forjar, formar, afirmar muchos valores que son necesarios que se vayan dando en la vida del creyente. La forma es como el cincel y el martillo para formar una figura de una piedra. No podemos evitar el cincel y el martillo y no se puede cincelar sin que se golpee. La prueba es imprescindible. El problema es que muchas veces nosotros cuando nos encontramos en pruebas o en dificultades o adversidades, queremos que Dios nos responda automático. Ya. Queremos que Dios, que si yo le clamo ahorita, ya mañana me esté respondiendo. No te olvides que el escultor es Dios. Y Él sabe el tiempo que se necesita para formar los valores en tu corazón. Si se hace muy aprisa, se puede echar a perder. Y si se hace muy lento, pues también se puede echar a perder. Dios es el que tiene el control de todas las cosas en sus manos. ¿Qué me queda a mí como creyente, como alguien que estoy convencido que Dios es el que está trabajando en mi vida? Yo te quiero leer este salmo, estos versículos de este salmo que son muy interesantes al respecto de esta pregunta. Salmo capítulo 40, versículo 1 en adelante, y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. En primer lugar, yo tengo que estar seguro que el clamor que yo he hecho a Dios, Él me ha oído y me está oyendo, y estoy seguro que inclinó su oído y me escuchó. Todo dice sobre un alto, vigila otro más alto. Pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito sea Dios, qué cosa más linda. Pero ¿cuándo fue? No cuando yo quería, sino cuando Dios en su tiempo estableció que era el momento de ponerme sobre una peña. Luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Después de la prueba, qué gozo, qué alegría. Puso cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y te dejo este versículo en tu corazón. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mi querido joven, en el lapso entre cuando comienza la prueba y termina la prueba, lo que tienes que hacer es armarte de paciencia, de fe y de esperanza. Debemos de ser bienaventurados porque estamos confiando en un Dios vivo. No dudes del amor de Cristo hacia tu vida. Todo lo que te suceda está en las manos de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Saúl. Gracias, Carlos, por la intervención. Tal vez quisiera solicitar, hermano Mario, si pudieras silenciar tu micrófono, y te dejo el tiempo, Carlos, para la siguiente pregunta. Muchas gracias, gracias. Quiero ir inmediatamente entonces con la pregunta que es para el hermano Edwin, ¿verdad? La tercera pregunta dice, cuando alguien se casa y las cosas no marchan bien dentro del matrimonio, ¿se puede llegar al divorcio y luego casarse de nuevo o ya no? Esa es la pregunta, hermano Edwin. Le dejo el tiempo inmediatamente. Bueno, yo creo que la idea del matrimonio tiene que ser una idea sólida, una idea para siempre. El matrimonio no lo hicieron los hombres, lo creó Dios. Dice que Dios, varón y hembra, los creó y los bendijo. En el momento en que en el Génesis Dios bendice ese matrimonio, lo que está realizando es la primera boda que se estaba experimentando en el mundo que Dios había creado. Luego de esto, el hombre aparta su voluntad de Dios y deja de funcionar dentro de las instituciones y dentro de las leyes que Dios había establecido. Entonces,
Ahora están los que están a favor de Dios y los que están en contra de Dios. Los que son pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Los que no son pueblo de Dios, hagan lo que quieran. Si quieren se divorcian, si quieren se vuelven a casar, si quieren como en Hollywood se pueden divorciar 10 veces si quieren. No hay ningún problema. Pero si hablamos de los hijos de Dios, nuestro manual, nuestras leyes están precisamente inscritas en la palabra de Dios. Y vamos a guiar toda nuestra vida en base a esto. En cuanto a esto, Mateo 19 dice algo, versículo 4, porque los fariseos tentaron a Jesús, tratándole de decir que el divorcio y qué opinaba de él. Esas preguntas a veces son un poquito tentadoras, porque pueden de alguna manera hacer pensar como que nosotros sí estuviéramos de acuerdo con el divorcio, porque en algunas circunstancias se ha dado, pero esos son casos muy personales, muy individuales, los cuales se han juzgado de alguna manera personalizada. Pero si vamos a la palabra del Señor, dice el versículo 4, Mateo 19, 4, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que hay una integración espiritual, una integración material, una fusión en el cual está hablando del alma misma. Está hablando de algo más profundo y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y esto creo que lo debes de subrayar en tu Biblia, lo que Dios juntó, ningún juez, ningún abogado, ni nadie lo debe de separar. Y esto es palabra de Dios. Estas son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Ya van argumentando. Alguien ya quiere justificar su manera de pensar o su problema personal. Entonces acá vienen los fariseos y hacen un recordatorio de Moisés. Y dice, así que le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vamos a Deuteronomio, ahí rápidamente, Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá en su casa. Está hablando de que allá en Israel muy celosos de lo que es la virginidad, de lo que es las cuestiones morales. Si en un momento dado había una inmoralidad, en ese caso Moisés decía, sí se puede dar carta de divorcio. Pero en Jesucristo no se acepta el divorcio. Nosotros en la iglesia tampoco estamos de acuerdo con ello. Los casos excepcionales tienen que trabajarse excepcionalmente. Toda ley tiene de alguna manera, alguna forma, principalmente para los que no han conocido a Dios y ahora conocen a Dios. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano, por la respuesta. Sabemos que hay preguntas que sí ameritan pues una respuesta más amplia. Tal vez nuestro consejo para este joven es que pues se acerque a los pastores de su región o pues en su momento que se acerque a los hermanos pastores para buscar el consejo adecuado. Y pues estamos tratando de responder en la brevedad posible, ¿verdad? Las preguntas y tratar de que los jóvenes queden pues satisfechos con las preguntas. Así que Edgar, te dejo inmediatamente el tiempo. Muy bien, gracias Carlos por el tiempo. Entonces, la siguiente pregunta está dirigida al hermano Mario Tayún. Esta pregunta es de actualidad. Dice así la pregunta, esto es sobre el COVID-19. Es una prueba que Dios mandó para que la mayoría de las personas se arrepientan y le busquen como debe ser, ¿o es obra de Satanás para poder llevarse más almas al infierno? Esta es la pregunta para ti, Mario. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos, los que están en esta transmisión en esta noche. Pues yo diría, es una pregunta bien comprometedor, digo yo, porque en primer lugar, pues, bueno,
todo está debajo de la cobertura de Dios, todo está en la disposición del Señor, como dice en el libro de Eclesiastés, sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese alto vigila otro más alto, y sobre todo pues está Dios. Pero me llama la atención como dice aquí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 6, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad en el cual Jehová no haya hecho? Es interesante cómo debemos nosotros de ver desde el punto de vista espiritual, debemos de ver estos aspectos. En el mundo le llaman, bueno, ahorita estamos, en la actualidad, pues estamos bajo esta enfermedad que es el COVID-19, pero han pasado tantas cosas, desastres. Los hombres le ponen como nombre las fuerzas naturales, le llaman. Así es como lo enfocan, lo que pasó con el volcán, lo que pasó en tal lugar, lo que pasó con el tsunami, las fuerzas naturales le llaman. O sea, para evadir que detrás de todo pues está Dios. Pero lo que quiero confirmar en esta noche es esto. Claro que sí, Dios ha permitido todo esto. Claro que sí, Dios está detrás de todo esto. ¿Qué sucede al ver que muchos mueren? Pues definitivamente el corazón de, tal vez no de todos, pero sí de una buena parte se enternece por una parte, ¿verdad? Se humillan, se asustan. Por eso también dice en el libro de Isaías, capítulo 26, dice: luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, dice. Definitivamente hay de parte de Dios un control sobre todo esto, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Para que se arrepientan, esa es la verdad. Cuando haya enfermedades, cuando haya pestes, cuando haya mortandad, cuando hayan desastres sobre la tierra, definitivamente Dios está detrás de todo para dar una oportunidad a muchas personas más. Eso es lo que realmente Dios quiere, llevar a otros que puedan arrepentirse, que puedan convertirse, que puedan buscar a Dios. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios. No tanto es el diablo quien ha permitido esto, no. Dios ha permitido todo esto. Así es como lo contestamos, así es como vemos las cosas desde el punto de vista espiritual que enseña la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tu respuesta. Y de inmediato le dejo el tiempo a Carlos. Gracias, Leo. Pues tengo aquí una solicitud de una alabanza. Dice si podemos entonar la alabanza Muéstrame el camino. Es una alabanza muy juvenil. Los jóvenes se han identificado con la letra. Esta alabanza pues solicita, es una petición a Dios, ¿verdad? No quiero solo una emoción sentir. Entonces, no sé, hermano Hugo, me imagino que está ya listo con el teclado para que entonemos esta alabanza. Entonces, dejo el tiempo ya a los hermanos allá, hermano Edwin, para entonar la alabanza. Gracias. Uh-huh. Las puertas del cielo y estás tocando mi
calle te quiero servir. Gloria al Señor. Amén. Preciosa alabanza. Y bueno, de inmediato continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Y nuevamente esta pregunta, hermano Edgar Fuentes, es para usted. Dice así la pregunta: yo me junté, dice, con un hombre que no se divorció. Y ahora tengo 2 hijos con él y desde entonces no he ido a la iglesia. Pero el deseo en mi corazón por buscar a Dios está ahí. Y deseo que Dios me ayude ahora con mi familia. ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios y hacer su voluntad? La pregunta, hermano Edgar, para usted. Bueno, yo le doy gracias a Dios por la pregunta, porque siento que Dios le está haciendo conciencia a esta persona, que sin duda alguna ya está grandecita para tener 2 años. Lo que entiendo es que ella, como un gran número de personas, y vuelvo a repetir, como yo lo hice por muchos años, llegamos a la iglesia, pero no por buscar a Dios. Y cuando nosotros no buscamos a Dios, Dios no nos habla y no vamos a encontrar el camino, no vamos a conocer la verdad y vamos a cometer errores. Pero si ella ha sacado de su corazón esto, eso Dios se lo ha puesto, para que ahora que ella hace esa confesión, oiga la respuesta de Dios. Dios quiere que las cosas se hagan en orden. Y tomemos en cuenta en esto que Dios le habla a todos los que somos iglesia, para que le conozcamos, le amemos, le obedezcamos y le sirvamos. Y usted no conoce, ni obedece, ni ama a Dios. Eso es un peligro, eso es muy general. La palabra es clara en ese sentido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto es lo que vale la pena, que hay que buscar de qué manera somos esos pocos. Y esos pocos somos aquellos que oímos la voz de Dios en nuestro corazón y sale de nuestro corazón una verdad para conocer la respuesta de Dios. Mi consejo es que si quiere la vida eterna, si quiere tener paz, si quiere la salvación de estos niños que tiene, 2 hijos de ella, y si quiere la salvación de este hombre, que sin duda alguna él no conocía a Dios, porque si hubiera conocido a Dios, no se hubieran emparentado. Entonces, ahí se confirma de que ella no ha nacido de nuevo. Porque si ella hubiera nacido de nuevo, lo primero que hubiera hecho era consultarle, bueno, primero a sus padres y luego hablar a la iglesia. Y claro que eso se hace porque los padres a veces ni siquiera nos hablan de qué es casarse y para qué casarse, porque a veces estamos tan afanados en hacer dinero o en estudiar. Pero para eso están los pastores y los pastores le pueden aconsejar, o si no, usted tiene una palabra que se llama la Biblia y ahí usted busca qué es el divorcio, qué es la fornicación, qué es el adulterio y lo lee. Si no lo entiende, lo pregunta. Mi conclusión en el caso es: pídale perdón a Dios. Busque a Dios para que Dios la perdone. Y estoy seguro que usted va a encontrar la paz y va a comenzar. Va a comenzar con sus hijos, a educarlos en el temor a Dios.
Y también al hombre con el que está conviviendo, hacerle conciencia que de acuerdo a la palabra, lo que están haciendo es faltarle a Dios, al cual no conoce. Pero si uno ama a Dios, uno se humilla, uno nace de nuevo, uno es bautizado, y ya cuando uno es bautizado ya no es uno, sino que es Dios en uno el que le ayuda a buscar el camino de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Así es que mi consejo es: arrepiéntase y busque a Dios. Que Dios les ayude. Amén. Muchas gracias por su respuesta, hermano Edgar. Y de inmediato te dejo el tiempo, Carlos. Gracias, Leonardo. Quiero entonces inmediatamente pasar a la siguiente pregunta, que es para el hermano Saúl. Dice, ¿será que aunque no me congregue en una iglesia, será que soy alguien desagradable para Dios? Porque aún así he estado al tanto de sus mensajes y he tratado la manera de honrar las enseñanzas de mis padres. Y pongo siempre los principios que aprendí en Ágape en cualquier circunstancia que he vivido. Y he sentido que Dios me da paz. Pero ¿creen ustedes que con el hecho de no ir a la iglesia, Dios me ve de lejos? Iglesia de Dios. A la iglesia de Dios me ve de lejos. Gracias. Ok, entro de inmediato a responder esta pregunta, que por cierto es muy interesante, que no solo el que hizo la pregunta, sino todos aquellos que puedan estar oyéndome, puede haber cierta tendencia de muchas personas a pensar de esta forma: bueno, basta con creer en Dios, no es necesario que uno se reúna. Esto lo censura la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a lo largo de todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios creó un hombre débil para que aprendiera a depender de Dios. No pueden haber soldados a sus propias expensas y no puede existir una oveja que no necesite pastor. Por lo tanto, es indispensable que alguien que se considere oveja busca. Así automáticamente va a buscar el rebaño, va a buscar la cobertura espiritual que pueda dar un siervo de Dios, un pastor de Dios. Entonces, no puede existir una oveja que no reconozca rebaño y que no reconozca la necesidad de reunirse. Cuando la iglesia de Cristo comenzó, después de que Jesús ascendió al cielo, dice que todos los creyentes que se convertían estaban unánimes, juntos, compartían, comían, estaban juntos. Eso es algo instintivo en una iglesia y en una oveja. La oveja necesita del pastor, necesita del rebaño, necesita la comunión, porque a través de esa interacción social también ahí se recibe edificación y se recibe formación. Quiero mencionarles un pasaje en la Biblia donde Dios censura ese espíritu independentista que alguien pueda tener. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto sería imposible, poderse estimular al amor y a las buenas obras si no existe iglesia, si no existe la comunión interpersonal como pueblo. Y en segundo lugar, dice el verso 25, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mi querido joven, quien quiera que seas, y todos aquellos que puedan pretender tener este sentimiento independentista, no tiene cobertura bíblica, no tiene cobertura espiritual. Definitivamente, si eres oveja, necesitas rebaño. Si eres oveja, necesitas pastor. Y Dios condena ese aislamiento que puede haber en muchos pretendiendo creer
que pueden sobrevivir como cristianos sin estar bajo la cobertura de un pueblo y de un pastorado. Así que, mis queridos jóvenes, amen esa comunión. Ahorita es un sentimiento generalizado en que todos deseamos vernos, reunirnos, compartir. Bueno, es un sentimiento que va tomando fuerza cada día más por esa necesidad natural de una oveja. Amén. Amén. Gracias, hermano Saúl. Leo, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Y la siguiente pregunta está dirigida a hermano Edwin Arévalo. Dice así la pregunta: en medio de estas circunstancias mundiales, ¿cómo puedo garantizar mi herencia en el reino de los cielos y qué debo de cuidar para no perder mi parte en la gloria divina de Dios? Es la pregunta para ti, hermano Edwin. Gracias, Leo. Creo que entramos de lleno. Dice, en medio de las circunstancias mundiales. Siempre han habido circunstancias mundiales. Siempre el diablo es el mismo. Siempre el pecado es el mismo. Solo que una vez se presenta con un traje, una vez con minifalda, otra con macrofalda, otra con apretado, una con pantalón, otra sin pantalón. O sea, el pecado, la maldad, la fornicación siempre ha existido. Solo que tiene diferentes disfraces. Obviamente, Satanás sí ha establecido un pacto más fuerte para entrar con más fuerza, porque la palabra así lo define, que el diablo ya le queda poco tiempo y él está usando esas todas las artimañas para poder vencer a cada uno de los que hemos aceptado al Señor. Pero lo importante para poder estar seguro, dice la palabra que el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las fórmulas más preciosas para poder entender eso es poder entrar en el reino de los cielos. Muchos están dentro de la iglesia, dentro de otra iglesia, dentro de una religión, pero no han entrado en el reino de los cielos. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Son dos fórmulas universales que han estado desde que Dios estableció. Tiene que haber un bautismo en agua, que es el arrepentimiento de pecados, y tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo son las arras, son la garantía, son el sello de que Dios dijo, este ya es mío. ¿Y cuál es la fórmula que yo puedo entender que tengo el Espíritu de Dios? Cuando yo hago las obras de Cristo en mí, cuando mi vida es un reflejo de la obra de Jesucristo a través de los dones, a través de la forma de conducirme en este mundo, toda la estructura conductual de mi vida bajo el término de lo que es Jesucristo. Entonces, yo creo, soy bautizado en agua, me arrepiento de mis pecados y soy bautizado en el Espíritu Santo. Esa regla es una regla de oro. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cuando nosotros entramos entonces ya en el Espíritu Santo, hay una garantía interna. Ya no soy yo, sino Cristo el que vive en mí. Entonces hay una seguridad, pero en la vivencia de los mandamientos de Dios. Porque recordemos que en aquel día el Señor va a decir, bueno, por tus obras vas a ser juzgado, y bueno, y apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno. Quiere decir de que las obras espirituales van a ser determinadas por la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra garantía? Las obras de Dios en nosotros. Porque la fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es muerta. Que Dios nos ayude a tener esa garantía, ese sello del Espíritu Santo, y eso nos va a ayudar a vencer el pecado y vencer la muerte misma a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Edwin, por tu respuesta. Dejo el tiempo inmediato a Carlos. Gracias, Leo. La pregunta número 8 es para el hermano Mario Tayún, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo saber si mi corazón es puro? ¿Y qué hacer para mantener o alcanzar esa pureza? Mario, te dejo el tiempo.
Mario, si serías tan amable de desmutear tu micrófono. ¿Me escuchan? Es el anhelo de tener un corazón limpio. El Señor Jesús decía de esta forma en San Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón limpio, pues es un proceso definitivamente, pero quiero leer cómo lo describe el Señor Jesús de una forma tan bonita en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, dice. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, dice. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice aquí entonces, ¿cómo puedo saber si mi corazón es puro? Sencillo. El ejemplo que pone el Señor aquí, por los frutos se conoce. O sea, es tan claro que hablas, tus reacciones, tus conversaciones, tus anhelos, es lo que uno muestra, pues. Entonces, en el corazón definitivamente se guardan muchas cosas, definitivamente se guardan, es como un tesoro, ¿no? Hay tantas cosas ahí guardadas, se pueden guardar cosas tan malas, tan perversas, como se pueden guardar cosas tan buenas. Entonces dice que el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. ¿Cómo puede uno saber entonces si su corazón es puro? Se nota en tu forma de hablar, tus aspiraciones, tus anhelos, la forma en que ves las cosas de la vida. Así es como se puede ver que el corazón de uno, hay una obra de Dios, hay una obra perfecta de parte del Señor en la vida de uno. Ahora, pero quiero decir algo más. Del corazón pueden salir tantas cosas malas, porque dice que del corazón salen las soberbias, los hurtos, los malos pensamientos. Entonces, definitivamente el proceso para poder alcanzar un corazón limpio, un corazón puro, que casi es similar, o sea, esa pureza que el Señor quiere que debemos de tener, es un proceso, seguramente en nuestras vidas, y en ese proceso creo que estamos todos, donde no debemos de permitir que en nuestro corazón entren las cosas malas, ¿no? Siempre he puesto de ejemplo un vaso de fresco. ¿Qué pasaría si una mosca se llega a parar en la orilla y lo permites? Al rato llega otro y se inunda y se corrompe y se vuelve sucio aquello. Lo mismo debe pasar con nuestra vida, con nuestro corazón. No debemos de permitir que lo malo entre. Al contrario, debemos de rechazar todas las cosas malas para tener un corazón puro, que es lo que Dios quiere que alcancemos. Amén. Amén. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta. Leo, te dejo de inmediato el tiempo entonces. Gracias, Carlos. Y quisiera yo también enviar un saludo a todos los hermanos jóvenes que están conectados en este momento. Tenemos un tiempo ahorita para poder entonar una alabanza, y es esta alabanza que nos remonta a nuestro último retiro hasta la eternidad. Quisiera que la entonáramos, hermano Hugo, si estás disponible para poder entonarla, y de igual manera pues vamos a estar observando en pantalla los saludos de nuestros hermanos. Amén. Sigo adelante, detrás de tus pasos, Señor. No sigo a la vez.
adelante, que sigo adelante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Carlos, te dejo el tiempo. Gracias. Tal vez antes de comenzar la tercera ronda de preguntas, tengo acá un video, un testimonio de un joven que me envió por acá. Yo quisiera que todos pues vieran este video que me mandó, es un hermano de la central, es Cristian Morales. Quisiera ponerlo acá, voy a compartir acá el video. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto poderles saludar a través de este medio y poderles ver también, ¿verdad? Y poderles saber que muchos de ustedes, pues gracias a Dios, están bien. Pues yo quiero en este momento pues darle las gracias a Dios públicamente porque Él acá en nuestro hogar pues ha suplido todas nuestras necesidades. Él creó un plan perfecto para mí, ¿verdad? Ya que anteriormente pues yo estaba trabajando para una empresa en la cual actualmente pues la empresa ya no está funcionando muy bien, ¿verdad? Pero Dios meses antes me sacó de esa empresa y me colocó en otra empresa donde pues como les digo ha sido lo suficiente para poder suplir mis necesidades tanto en casa, personales, ¿verdad? Y la verdad, jóvenes, yo les invito y les insisto a que ustedes puedan seguir confiando en la voluntad de Dios. Como les digo, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. También pues quiero agradecerle a nuestros hermanos pastores por el esfuerzo que han hecho en podernos llevar la palabra día con día, ¿verdad? Que nunca ha faltado. Y también pues un saludo a todos los hermanos que están fuera de las fronteras de Guatemala, que nos escuchan día con día. Un saludo y que Dios les bendiga a todos. Amén. Este fue el saludo del hermano Cristian Morales y pues desde allá dejo abierta la invitación para los jóvenes que quieran también glorificar a Dios por medio de un testimonio, contar las obras y las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, pues manden sus videos con anticipación para poder editarlos y subirlos en la próxima reunión que tendremos, si así el Señor nos permite, ¿verdad? Así que vamos a iniciar entonces con la siguiente ronda de preguntas. Esta sería la tercera ronda, ¿verdad? Esta pregunta es para el hermano Edgar Fuentes. Dice, ¿cómo saber si estoy diezmando bien? ¿Cómo saber si Dios ve con agrado mi diezmo y no como el de los fariseos? Porque ellos también lo daban igual que yo. ¿Y cómo creer en la promesa de que Dios abrirá las ventanas de los cielos, pero sin ser gravoso en el momento de dar mi diezmo? Porque no es mi intención al dar mi diezmo. Amén. Ay, difícil la respuesta, pero me hace pensar que el Señor en su palabra nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando uno llega a conocer a Dios y a entender a Dios, no está pensando en el diezmo, porque la palabra del Señor nos enseña que el Padre Eterno nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios hizo eso por nosotros, por todo el mundo, dice la palabra también, ¿de qué le sirve al hombre si ganare o granjeare todo el mundo y perdiere su alma? El problema es que a veces queremos, o mejor dicho, no hemos logrado
entender las cosas espirituales y nos preocupamos por lo que se ve, por lo que se toca, y eso se logra a través de la plata. Y el que no tiene plata hasta roba y mata. Pero veamos lo que Dios le enseña a sus hijos y a su pueblo. Leo el pasaje de San Mateo, capítulo 16. El Señor hablando con sus discípulos. Y creo que nosotros entramos a la iglesia con el deseo de ser discípulos del Señor. Por lo tanto, esta palabra tiene que ser para nosotros, que dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando de la vida. Y la vida está constituida de una parte que tenemos en este mundo. Pero si hemos confiado en Dios y le hemos amado y le hemos servido, nos mueve el Señor el deseo de aceptar esta palabra. No dar el diezmo, sino que dar como Él dio su vida, nosotros debemos de dar nuestra vida. De manera que continúa en el verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una pregunta. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuáles son las obras? Amar, servir, enseñar lo que Él nos da, sin cobrar, sí, sino que hay que morir como Él murió. Y si eso lo estamos haciendo, el diezmo, pues eso no es para el Señor. El diezmo es para sanar, sufragar las necesidades de la gente que llega a la iglesia y que no tiene que comer. Es precisamente porque Dios, la mayoría del pueblo de Dios es gente pobre, gente necesitada. Y a ellos les tenemos que dar. Y no estamos viendo si es la 10ª parte, ¿no? El hermano tiene necesidad, hay que darle. Esa es la función de la iglesia. Entonces, la 10ª parte no es gran cosa. Es una seña de que nosotros estamos contribuyendo a la obra, pero lo más valioso es la salvación de nuestras almas. Y si nosotros entendemos eso, no estamos midiendo qué vamos a dar, sino que nos damos nosotros mismos. Y eso es el efecto del nuevo nacimiento. Quiero leer un pasaje para terminar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no está hablando del diezmo, ahí está hablando de nuestra vida. Y si yo estoy dando la vida porque Dios dio la vida por mí, el diezmo es parte de nuestra modus vivendi, es el resultado del nuevo nacimiento. Amén. Así es que damos a Dios que nos ayude a entender lo que Dios hizo y lo que nosotros debemos de hacer. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. Y ahí incluye el 10. Amén. Amén. Gracias, hermano Edgar. Dejo el tiempo inmediato a Leo. Muchas gracias, Carlos. Y de inmediato la siguiente pregunta va dirigida a nuestro hermano Saúl. Ok. Y dice así: ¿por qué siento que Dios no está conmigo? No me responde, y a la verdad es que siento que Dios ya ni siquiera existe, por la simple circunstancia de que quiero dejar de oír música y le he pedido a Dios que me ayude, pero no puedo. Hasta he escuchado alabanzas en inglés, que es lo que más me gusta, y nada. Siempre caigo, y cuando lo hago le pregunto a Dios y nunca encuentro la solución. Y la verdad es que me frustro y mi autoestima se baja. Y hasta siento que Dios se equivocó con mi persona. No sé, hermano Saúl, ¿qué podría responder a esto? Ok, entro de inmediato a la respuesta porque es muy interesante. Quiero decirles a este joven y a todos los que están oyendo, no hay que confundir una manipulación divina de mi vida ante las pruebas y las adversidades que vengan. Por lo que yo leo y por lo que yo entiendo que este muchacho plantea, llega hasta el extremo de que ya duda si existe Dios o no, porque no le responde cuando él le pide que le quite. Discúlpame, Dios no te va a quitar nada. Dios te va a dar el poder para que tú lo dejes. Dios no va a manipular tu vida. No, Él te va a dar la capacidad, el poder. ¿Necesitas poder para dejar de pecar? Pues entonces llénate del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo advirtió y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Dios no tiene robots. Dios no creó marionetas. Dios creó un ser humano con la capacidad de decidir por sí mismo ante 2, 3, 4, 5, 10 opciones o alternativas. Pero el que va a decidir eres tú. Dios no va a decidir por ti. Eres tú el que vas a decidir. Eres tú con la unción del Espíritu Santo, guiado por Dios. Ahora, aquí hay una situación muy interesante. Tú debes entender lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Cuando yo no comprendo lo que no le agrada o lo que le agrada a Dios, entonces yo estoy ciego. Estoy dando palos de ahogado, voy a tientas. Dios nos ha revelado perfectamente su voluntad. Y yo necesito asirme de ella, tomarme de su palabra, para que yo pueda entender y conocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. David dice un día, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Yo no quiero andar a tientas en el mundo. Cuando tú le pides que Dios te quite la inclinación a la música, pues muy bien, ahí tiene la tentación, se llama música. Llénate del Espíritu Santo y reconoce que esa música no tiene un origen divino, sino tiene un origen satánico, diabólico, y todo lo que ella transmite es un estímulo a la carne y al pecado. ¿No logras entender eso? ¿Quiénes son los cantantes que interpretan esta melodías, estas canciones? ¿Cuál es el contenido de la letra de estas canciones? Pecado, morbosidad, ladronismo, qué sé yo, pecado de todo tipo. Estimula tu carne. Yo te invito en el nombre de Dios. Deja que la palabra de Dios tome fuerza en tu vida. Por lo que yo veo, tú no lees la Biblia. Tú no lees la palabra de Dios. Si tú la leyeras, entenderías lo que Dios pide de ti. ¿Qué pide, hombre, Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Jehová tu Dios. Así que no pretendas tú querer manipular a Dios, ni Dios te va a manipular a ti. No, Él te va a dar la opción. Allí está delante de ti dos caminos, el bien y la vida, el mal y la muerte.
¿Quién es el que escoge? Eres tú, no Dios, eres tú. Que Dios te ayude y que Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias, hermano Saúl, por tu respuesta. Te dejo el tiempo, Carlos. Gracias, Leo. La pregunta siguiente es entonces para hermano Edwin. Dice así, hermano Edwin, la pregunta: ¿cuál es el verdadero sentido del ayuno? ¿Solo para pedir un favor o misericordia o por agradecimiento? Porque no se trata solo de aguantar hambre. Amén. Le dejo el tiempo, hermano Edwin. Dice la palabra de Dios: de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre dará cuentas a Dios algún día. A veces malinterpretamos dentro de los términos de religión cada una de las acciones. Se hace una religión el bautismo, se hace una religión el ayuno, se hace una mujer la oración. Todo se hace como una práctica rutinaria dentro de la iglesia, inducida seguramente por los pastores, inducida por alguna autoridad o quizás por un grupo que induce a una actividad X. Todo lo que no se hace para Dios, pues procede del hombre y no procede de Dios. Cuando Dios habla del ayuno, y yo quisiera que interpretáramos esto, el ayuno es más bien la preparación mía espiritual para poder oír la voz de Dios, para poder prepararme espiritualmente delante de Dios. No el sacrificio de comer o no comer, sino que a mí el ayuno me hace por un momento meterme dentro de un ambiente diferente, un espíritu diferente, para poder yo accesar y que me olvide muchas de las cosas materiales. Pero ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? El objetivo que Dios quiere para el ayuno es que yo cambie, es que yo tenga una mejor relación con Él. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 5, dice de la siguiente manera: ¿es tal el ayuno que yo escogí? Es una pregunta que hace aquí el Señor. Que de día aflija el hombre su alma, como que dice, no es eso lo que me interesa. Que incline su cabeza y dice como junco, que esté ahí todo con cara de hambre. ¿Será eso lo que yo pido? Dice el Señor. Dice, y que haga cama de silicio o de ceniza, metido entre un costal ahí con un sacrificio tan grande. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es una cuestión irónica que el Señor está diciendo. Ahora dice, no es más, y hace una pregunta, no es más bien el ayuno que yo escogí, eso ya es Dios, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno. No es eso lo que yo quiero, dice Dios. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irán tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Creo que cada uno de nosotros debemos de entender, el ayuno no es que Dios vaya a ver qué tanta hambre aguante. El ayuno es mi preparación para estar en esa comunión con Dios y poder darle gracias también, no solo pedir. Muchas veces nos ayunamos para pedirte algo, no, para darte gracias, para alabar tu nombre, para interceder por alguien. Ese ayuno es el que Dios quiere, poder liberar y sacar y limpiar nuestro corazón, como decía el hermano Mario, un corazón puro. Eso es lo que Dios quiere, más que una aguantada de hambre. La aguantada de hambre es religión, nada más. Gracias. Amén. Gracias, hermano Edwin. Muchas gracias por su respuesta. Leo, te dejo el tiempo entonces. Gracias, Carlos. Y esta pregunta va para nuestro hermano Mario y dice así esta pregunta: ¿cómo podemos vencer el miedo a la muerte? Esa es la pregunta para ti, Mario, si nos pudieras ayudar a responderla. Si pudieras desmutear tu micrófono, Mario, gracias. Es un tema que vale la pena, creo yo, tocar varios ágapes, digo yo, porque es un tema tan bonito.
Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, el Señor utilizó la muerte como un antídoto para destruir la muerte, ¿no? Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Verdad? Esa es la verdad. Es un arma que el diablo utiliza precisamente para amenazar, para asustar. Te vas a morir, vas a morir. O sea, es un arma, y ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Porque es saber que tenemos que partir de este mundo, tener que dejarlo. Para el hombre que está enraizado, que tiene su esperanza, que tiene sus metas en este mundo, pues, ¿quién va a querer irse de este? Ahí sí que de este mundo, ¿verdad? Nadie. Pero, ¿cómo vencer? Porque esa es la pregunta, ¿cómo vencer el miedo a la muerte? Realmente el Señor Jesucristo nos enseñó algo y nos llevó mucho más allá. Y Él dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, que más de eso no pueden hacer. ¿Qué dio a entender el Señor Jesús con semejantes palabras tan profundas como eso? Está abriendo el panorama que después de la muerte hay algo mucho más glorioso todavía. Bueno, por los que buscamos a Dios, porque después de la muerte también está la perdición, está la condenación, está el infierno. Pero para los que estamos luchando por temer a Dios, por guardar sus mandamientos, después de la muerte, ¿qué hay? Pues hay vida. Después de la muerte hay vida, definitivamente. Por eso dice el Salmo, porque este Dios, dice ahí el Salmo, es Dios nuestro, eternamente y para siempre, dice. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Realmente entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer el miedo a la muerte? Pues uno de los aspectos poder vencer el miedo a la muerte es que te empieces a llenarte de vida. Si te empiezas a llenarte de la vida de Jesús, de la vida que Él da, esa vida espiritual, ¿cómo me impacta realmente la vida de un hombre que se llenó de Dios cuando lo conoció? Y es Pablo, precisamente. Cuando el apóstol Pablo tuvo su experiencia en conocer, en encontrarse con el autor de la vida, cómo me llama la atención cómo describe él ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 15, dice, y el último enemigo a vencer es la muerte. O sea, uno puede vencer las tentaciones, el pecado, puede uno vencer tantas cosas, pero dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Pero me llama la atención cómo describe él ahí. Voy a leer esta parte porque eso es tan bonito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se está refiriéndose a nuestro cuerpo, a nuestra carne, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Si Cristo está en tu vida, que es el dador de la vida, dice que la muerte es sorbida. Es como cuando agarra uno un vaso de fresco y le pones si nos está oyendo algún mexicano, le pones un sorbete, ¿va? O sea, o le pone uno una pajilla, como le decimos, sorbida, ¿va? O sea, pero para eso
tenés que tener la presencia de Dios, tenés que estar lleno de la vida de Jesús. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice. Realmente, ¿cómo podemos entonces vencer el miedo a la muerte? Es uno de los retos más grandes, mi querido joven, o mi querido hermano, no sé quién haya escrito esto, es uno de los retos más grandes. Pero ¿cómo podemos ir venciendo la muerte? Ir muriendo al mundo, muriendo a todo lo que hay en esta vida, para que la vida de Jesús esté en nuestra vida. Y cuando llega el momento, ¿cómo me impacta eso? Por eso puse el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él se enfrentó ante esa realidad. Él dice, no sé qué escoger, dice. A ver, no sé qué escoger. O quedarme o irme. Pero para eso tenemos que llenarnos cada día de la presencia de Dios. Si tú te llenas de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, seguramente esa arma que Satanás tiene y tiene subyugados a todos con ese miedo, seguramente el Señor nos va a dar la victoria, nos va a dar ese triunfo sobre esto. Amén. Gracias, Mario, por tu respuesta y de inmediato te dejo el tiempo, Carlos. Muchas gracias, Leo. Gracias, Mario. Gracias a nuestros hermanos pastores por tomarte ese tiempo. Ya vamos por la tercera ronda y el tiempo ya nos avanzó. Hay una alabanza que están solicitando varios jóvenes, han coincidido. Creo que es definitivamente el sentimiento de Dios que la entonemos. Esta alabanza dice, ¿cómo es que dice? Camino de santidad, gracias. Dice, esforzaos, no temáis que vuestro Dios traerá salvación. Y quisiera entonces solicitar que entonemos esta alabanza y por favor, Hugo, allá, para que te prepares. Amén. Esforzaos
gloria a Dios, de veras, qué bonito lo que uno puede expresar por medio de las alabanzas, ¿verdad? El espíritu se eleva y uno pues siente esa gratitud y esa paz de Dios en nuestro corazón. Solo antes de dejarte el tiempo, Leo, tengo acá un mensaje de una de las preguntas que se hicieron recientemente. Una joven pues manda agradecer, acá nos escribió y dice que agradece por la respuesta que se le dio con respecto a una de las preguntas que hizo, que es la pregunta que dice que por qué siento que Dios no está conmigo, no me responde, y la verdad es que siento que Dios ya ni siquiera existe por la simple circunstancia de que quiero dejar de oír música y le he pedido a Dios que me ayude, pero no puedo. Esta hermana, esta joven, pues agradece la respuesta, siente la respuesta de parte de Dios y solo suplica, dice, oración para poder poner por obra el consejo. Así que verás, gracias a Dios que este mensaje está llegando a muchos jóvenes y está llenando a muchos, y pues que Dios pueda fortalecer los sentimientos de todos los que están escuchando estos mensajes, esta palabra a través de este medio. Leo, te dejo el tiempo entonces. Gracias, Carlos. Y bueno, comentándoles que prácticamente nuestro tiempo se ha terminado, ¿verdad? Y realmente estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos brindó de poder escuchar cada una de las respuestas a las interrogantes de los jóvenes, y les invitamos a que siempre sigamos conectados, y en este sentimiento ustedes también pueden seguir enviando sus preguntas por medio de WhatsApp, ¿verdad? A Carlos, a mi persona. Estamos para servirles y agradecemos el tiempo de ustedes también, hermanos pastores, el tiempo que se han tomado para poder responder a cada una de estas interrogantes. Y confiamos que con el consejo de la palabra de Dios todo va a ir para bien. Y para terminar, quisiera rogarle a nuestro hermano Edwin si él pudiera despedirnos con palabras de oración. Hermano Edwin. Gracias, Leo. Damos gracias a Dios por estos momentos, estos minutos que se hacen segundos en un momento, porque cuando hay cosas buenas y positivas, se hacen tan cortos los momentos. Esperamos que sea Dios el que hable a cada una de nuestras vidas. No vean a los hombres, vean a Dios respondiendo de acuerdo a su necesidad. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta iniciativa y este sentimiento que Dios pone en nuestros corazones. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y sabemos, Señor, que habrá una cosecha, Señor, de cada siembra, Señor. Hoy tú nos permites, Señor, sembrar, y sabemos que esta semilla caerá, Señor, también en tierra fértil, Señor. Sabemos que no es de todo la fe, Señor, pero tú tienes tus escogidos, Señor, y te suplicamos, Señor, que tú abras, Señor, cada día más el entendimiento y despierte, Señor, el ánimo en cada uno de los jóvenes, Señor, para poder seguir adelante y poder buscarte y poder encontrarte y poder, Señor, estar seguro, Señor, con ese testimonio, Señor, que da el Espíritu de que somos hijos tuyos, Señor. Santifica nuestras vidas, ayúdanos a seguir adelante en esta labor, Señor, y bendice cada uno de los hogares de los jóvenes, Señor, que aquí se reúnen, Señor. Que esos hogares se conviertan en verdaderas casas de oración, en verdaderos centros de culto, en donde tu nombre sea glorificado, y que cada joven pueda dar también testimonio fiel de que tú puedes cambiar sus vidas, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermano Edwin. Tal vez todavía creo que tenemos un par de minutos todavía para aprovechar. No sé si quisieran decir unas últimas palabras de parte de ustedes, hermanos pastores, para finalizar este momento tan especial que hemos llevado ya hora y media, pero no se sintió el tiempo, como decía hermano Edwin, y pues se nota y se siente que pues definitivamente es Dios el que está moviendo todo esto. Así que les dejo el tiempo. No sé quién quisiera tomar el tiempo de ustedes, hermanos pastores. Yo sé para aprovechar la oportunidad, si tenemos ahí un par de minutos, ¿por qué no cantamos esa alabanza que dice: llena mi vida, Señor?
ya que está ahí el hermano Hugo con el piano. Vamos a cantar juntos. Yo creo que es un sentimiento de poder llenarnos de Dios cada día y especialmente, bueno, no solo jóvenes hay enlazados en este momento, también hay muchos hermanos, los cuales pues les enviamos ahí un saludo ahí bien especial para cada uno de ellos y invitando a los demás jóvenes a que puedan invitar a más jóvenes a que puedan conectarse y así poder también ser edificados con la palabra como lo estamos haciendo en esta noche. Bendiciones a todos. Amén. Llena mi vida, Señor, llena mi vida de ti. Haz descender, por favor, tu Santo Espíritu en mí. Llena mi vida, Señor, te necesito en mí. Que se derrame tu amor, llena mi vida de ti. No sé si son muchos o pocos los que te quieren buscar, pero yo quiero pedirte que tú me puedas llenar. Anhelo que cambies mi vida. Quiero pedirte, Señor, que sanes tú mis heridas, que limpies mi corazón. Pueden haber multitudes que se conforman al mar. Adiós, Señor, con tu ayuda. Quiero llegar al final y despertar en tu gloria, contemplar tu majestad. Poder estar a tu lado por toda la eternidad. Llena mi vida, Señor, llena mi vida de ti. Haz descender, por favor, tu Santo Espíritu en mí. Llena mi vida, Señor, te necesito en mí. Que se derrame tu amor, llena mi vida de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé, hermano Saúl, hermano Edgar, si quisieran decir unas últimas palabras para concluir ya este momento. Que Dios les bendiga. Amén. Quería saber quiénes son los jóvenes y de qué pastor tiene. Amén. Creo que
han transmitido sus saludos a los hermanos y vamos a quedar entonces despedidos de nuestra reunión, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos y seguimos en sintonía para la próxima semana, a la misma hora, para estar pendientes, ¿verdad? Y seguimos recibiendo sus preguntas, jóvenes. Que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Gracias también a Santiago y a Edwin Hijo que estaban colaborando detrás de cámaras y también a nuestro hermano Hugo que estaba en el piano también participando. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche y buen provecho para aquellos también que no hemos cenado. Amén. Hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le invitamos a que siga nuestras transmisiones los días domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 8 de la noche, los miércoles a las 7:30 de la noche y los viernes con previo aviso a las 8 de la noche. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro correo mensajesenvivo@avivandolafehoy.org. Ha sido una bendición compartir con ustedes y que Dios les bendiga.